Para la práctica de hoy vamos a instalar la aplicación llamada KinDraw, que es esa que ustedes ven ahí, que tiene la forma de un anillo aromático y es de color rojo. La pueden descargar en Play Store. Entonces la abrimos y les va a aparecer una interfase. Esa interfase es esta. Entonces en la parte superior ustedes ven un más, vamos a presionar ahí y cuando ya presionemos pues nos va a aparecer un tablero digital. Este tablero digital tiene varias opciones. Entonces en la parte inferior pueden ver que que hay enlaces simples, hay enlaces dobles, enlaces triples. Tenemos por ejemplo lo que son los ciclos, cicloalcanos, cicloalquenos. Tenemos anillos aromáticos. Si yo por ejemplo quiero hacer una estructura como la del acetaminofén, pues por ejemplo voy a colocar aquí mi anillo aromático. Entonces coloco mi anillo aromático. Mi anillo aromático está enlazado hacia un lado con un grupo alcohol para formarme el grupo fenol. Entonces selecciono mi enlace simple y como pueden ver aquí yo puedo ubicar mi enlace a donde yo desee. Entonces por ejemplo deseo colocarlo ahí en esa posición. Luego para formar mi grupo alcohol pues necesito un grupo OH. Entonces necesito mi átomo de oxígeno. Entonces en la parte izquierda van a encontrar varios átomos. Entonces encontramos el átomo de carbono, nitrógeno, oxígeno, cloro. Y no son los únicos átomos. Si ustedes presionan donde están los tres punticos, van a encontrar toda la tabla periódica. Ustedes pueden utilizar todos los elementos que deseen. Entonces así podemos formar nuestros diferentes tipos de compuestos. En este caso, pues yo deseo utilizar mi átomo de oxígeno. Entonces selecciono mi átomo de oxígeno y lo ubico a donde yo necesito. Entonces mantengo presionado pues mi dedo al enlace que deseo unirlo y luego lo suelto. Ya formé en este caso mi grupo fenol. En la posición para, ortometa para, si tenemos unido un grupo nitrógeno. Entonces vuelvo a hacer lo mismo, coloco mi enlace simple, lo enlazo, coloco la posición a que yo deseo dejarlo, por ejemplo en esa posición, y le voy a enlazar mi grupo nitrógeno. Entonces igual, selecciono mi átomo de nitrógeno, mantengo presionado en el enlace y ya ubiqué mi enlace con el nitrógeno. Ese nitrógeno se va a enlazar a un carbono que está enlazado a un oxígeno mediante un doble enlace. Es decir, me va a formar un grupo carbonilo. Ese grupo carbonilo pues lo voy a hacer con un doble enlace. Entonces aquí yo selecciono la opción de doble enlace y lo voy a dejar de esta manera en la parte inferior hacia abajo. Entonces ya formé mi grupo carbono doble enlace y me faltaría pues simplemente colocar mi átomo con el oxígeno. Cuando yo lo coloqué ya formé mi grupo carbonilo. En este caso ese grupo carbonilo unido con ese nitrógeno pues me forma mi grupo amida. En la estructura del acetaminofén pues ese grupo carbonilo también está unido a un grupo CH3. Entonces hago el enlace simple y ubico mi grupo CH3. Esto quiere decir que yo ya terminé mi primer ejercicio. Entonces ustedes van a hacer una captura de pantalla y van a tomar el respectivo registro de esta estructura formada. Luego, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a seleccionar la opción de abajo, que es una flechita. Entonces seleccionan esa flechita y esa flechita va a ser nuestra manera de decir que la reacción se va a dar. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer una sulfonación para identificar aromáticos. ¿Qué puedo hacer? Pues la sulfonación se da mediante la reacción con ácido sulfúrico. Aquí no me da la opción de colocar el ácido sulfúrico, pero sí tengo una opción que es en la parte inferior que dice A. Cuando yo lo presiono ahí, presiono luego en la mitad de la pantalla, por ejemplo, yo puedo escribir todo lo que yo necesite. Entonces, por ejemplo, voy a escribir ácido sulfúrico. Entonces la fórmula H2SO4, ¿cierto? H2SO4. ¿Qué opción más me da esta forma de escribir? Pues también colocar subíndices. Entonces siempre vamos a colocar los números en subíndices para los diferentes átomos que estamos utilizando en nuestra molécula. Entonces siempre lo dejamos en subíndice y le damos confirmar. Cuando ya se formó nuestro ácido sulfúrico, pues lo podemos seleccionar y ubicarlo en la posición que deseamos. En este caso lo voy a ubicar ahí en la flechita para decir que la reacción se va a dar con ácido sulfúrico.
Por ejemplo, si ustedes deben utilizar un catalizador, también deben hacer lo mismo que yo acabo de hacer. Entonces, para el proceso ya de la reacción química, pues en la parte superior ustedes van a encontrar una manito con un cuadrito. Entonces van a seleccionar toda la molécula. Entonces esto me va a permitir simplemente hacer unas copias de toda la estructura que yo ya elaboré. Entonces le doy en la parte superior donde hay unas dos hojitas y eso es copiar. Luego busco la posición en la que deseo copiarlo y presiono ahí doble clic. Cuando yo ya lo copié, voy a tener esa estructura. Entonces, como yo hice una reacción de sulfonación, como la pueden ver ahí, voy a ubicar en uno de los espacios del anillo aromático, voy a retirar un hidrógeno. Entonces, por ejemplo, voy a retirar un hidrógeno del anillo aromático donde menos repulsión exista. Entonces, por ejemplo, lo voy a ubicar acá. Digamos que en esta posición. Entonces voy a colocar un enlace ahí. Recuerden que en la sulfonación yo retiro un hidrógeno del anillo aromático y adiciono el grupo SO3H. Entonces, ¿yo cómo puedo adicionar ese grupo? Entonces lo puedo hacer de dos maneras. La primera manera es aquí en la opción de abajo, la opción de A. Entonces yo simplemente edito un texto. ¿Cuál sería? SH, perdónenme, SO3H, que es el grupo que yo voy a colocar. Entonces vuelvo a hacer lo mismo, edito la parte del subíndice. Entonces voy a dejar mi 3 como un subíndice y le doy confirmar. Entonces de esta manera ya tengo mi grupo y lo voy a ubicar a donde yo necesite. Digamos que en este caso ahí. ¿Qué otra manera yo lo puedo hacer? Entonces voy a volverme acá, por ejemplo, y voy a copiar mi estructura completamente. Copio mi estructura, entonces le doy copiar. Ubico la posición que la voy a copiar, entonces digamos la copio acá. Luego, ¿qué lo que vamos a hacer? Pues como tengo que adicionar el grupo de CO3H, entonces voy a colocar mi enlace, por ejemplo, acá. Y vamos a ver una opción en la parte derecha, donde está la manito. Entonces, miren que en la parte superior de la manito, en esta opción que está acá, ustedes van a acceder a ella y van a encontrar todos los grupos funcionales. Si yo le doy en más, ahí voy a encontrar todos los grupos funcionales. En el caso en que de pronto yo no encuentre algún grupo funcional, en la parte superior hay un más, yo le doy ahí y yo puedo ahí crear mis diferentes grupos funcionales. Entonces, por ejemplo, yo puedo crear uno con azufre, entonces seleccionan ustedes el azufre, le dan ahí y van a empezar a crear sus diferentes grupos funcionales. Y cuando ya hayan terminado su diferente grupo funcional, pues simplemente le van a dar en la opción guardar, que es la que tiene una forma de disquete, le van a dar un nombre y cuando ustedes se den cuenta, les va a aparecer aquí en esta opción. Entonces, por ejemplo, yo ahí creé el grupo HSO3. Si yo deseo utilizar ese grupo, pues simplemente presiono ahí y lo voy a ubicar en la posición que yo necesito enlazarlo. En este caso, pues donde yo retiré mi hidrógeno. Entonces lo enlazo ahí. Y ya me quedó el enlace con mi grupo SO3H. Si ven que yo puedo moverlo y ubicarlo. Entonces ahí ya me quedó formado la estructura en su reacción de sulfonación. Entonces esa reacción ustedes deben también hacer una copia o deben hacer una captura de pantalla. Pero no se les olvide que esta reacción también me forma agua. ¿Cómo yo puedo colocar la molécula de agua? Pues simplemente selecciono mi oxígeno y lo presiono a donde yo necesito. Entonces, en este caso, ahí. Ya formé mi molécula de agua. Entonces ya puedo hacer mi segunda captura de pantalla para completar el informe. Luego, ¿qué vamos a hacer? Entonces, en la opción superior derecha, ustedes van a encontrar un libro con una lupa, que es este que está acá. Entonces lo seleccionamos y vamos a acceder a una base de datos que tiene la aplicación. Esta base de datos podemos buscar tanto moléculas, por ejemplo, con el nombre IUPAC, podemos buscar el nombre común, podemos buscar también el nombre de los diferentes medicamentos y ahí vamos a encontrar la información pertinente a este tipo de estructuras. Entonces, por ejemplo, se demora un poco,
Pero bueno, nos aparece esta interfase o este buscador, le damos ahí y escribimos el nombre de la molécula que yo deseo buscar. Digamos en este caso, acetaminofén. Entonces voy a colocar acetaminofén. Hay que colocar las palabras siempre en inglés. Este buscador simplemente está en este idioma. Entonces le damos buscar acetaminofén. Entonces él va a empezar a buscar y ustedes se van a dar cuenta que este buscador pues va a encontrar diferentes tipos de acetaminofén en sus diferentes presentaciones. Vamos a encontrarlo en su forma normal, en su forma sulfatada, nicotinado. Bueno, vamos a encontrarlo de diferentes maneras. Entonces nosotros le vamos a dar simplemente la opción principal, la primera. Entonces el acetaminofén normal. Cuando ya accedamos a esa opción, él se demora un poquito en cargar, entonces vamos a encontrar toda la información pertinente para completar nuestro informe. Entonces van a encontrar lo que es la fórmula molecular, el nombre IUPAC, vamos a encontrar los pictogramas, la descripción física, el color, la forma de cristales, el olor, puntos de fusión, ebullición, solubilidad. Bueno, vamos a encontrar toda la información relevante y pertinente para este medicamento. Entonces ya con estos datos ustedes pueden completar el informe de laboratorio.